Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz no pudo más y lo dijo todo en cámara. El actor confesó un secreto guardado por años sobre Aslember y dejó a todos sin palabras. Todo ocurrió durante una entrevista especial organizada por un medio digital muy conocido. El formato era relajado, casi como una charla entre amigos. Pero nadie esperaba que, en medio de una conversación sobre los momentos que marcaron su carrera, Özkan dijera una frase que cambiaría todo: hay silencios que pesan tanto, que terminas rompiéndote por dentro si no los liberas. Y hoy necesito liberar el mío. El periodista, sorprendido pero atento, le dio paso con un gesto. Y entonces, Özkan respiró hondo y confesó: durante mucho tiempo guardé algo que solo ella y yo sabíamos. Asl fue mi refugio en los peores momentos. No solo como colega, sino como ser humano. Lo que hubo entre nosotros fue más que una simple amistad. El estudio quedó en silencio. Hasta los camarógrafos dejaron de moverse por unos segundos. Özkan continuó: hubo una noche, después de una jornada muy dura de rodaje. Llovía. Nos quedamos solos en el set. Ella se acercó y me dijo: a veces desearía que el mundo se detuviera solo para escucharnos. Nunca olvidaré esa frase. Cuando le preguntaron si se arrepentía de no haber hablado antes, su respuesta fue clara: me arrepiento de no haberle dicho que lo que sentía iba más allá del respeto. Fue amor. Silencioso, pero profundo. La noticia corrió como fuego en redes sociales. El nombre de Aslember se convirtió en tendencia en menos de una hora. Muchos se preguntaban cómo reaccionaría ella ante estas palabras tan directas. Y la respuesta no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial, Asl publicó una historia que decía: a veces no necesitas responder con palabras cuando el corazón ya entendió todo. Aunque no mencionó a Özkan directamente, el mensaje fue suficiente para alimentar aún más la curiosidad. Horas después, fue captada por periodistas a la salida de una grabación. Al ser consultada sobre la entrevista de Özkan, solo dijo: fue valiente. Y muy sincero. Lo respeto por eso. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar. Algunos escribieron: siempre lo sospechamos, pero escuchar a Özkan decirlo fue muy emotivo. Otros decían: ¿por qué la vida no les dio una segunda oportunidad? En un momento especialmente conmovedor de la entrevista, Özkan tomó una carta de su bolsillo. Era visiblemente antigua, con los bordes gastados. Esto me lo dio ella un día que estaba al borde de colapsar emocionalmente. Me dijo que la leyera cuando sintiera que ya no podía más. El actor comenzó a leer en voz baja, pero luego decidió guardar la carta y solo dijo: algunas cosas deben quedarse donde pertenecen, en el alma. El silencio que siguió a esa declaración fue tan intenso que casi podía sentirse en el aire. Pero Özkan no había terminado. Con los ojos brillantes, agregó: durante años vi cómo cada uno tomaba caminos distintos, cómo crecíamos en lo profesional, pero nunca en lo personal. Y a veces me pregunto, si hubiera tenido el valor de dar un paso más, ¿habríamos escrito una historia distinta? El presentador, visiblemente conmovido, intentó cambiar el rumbo de la entrevista hacia un tono más neutral, pero ya era tarde. La bomba emocional ya había sido lanzada, y millones de espectadores estaban pegados a sus pantallas. Las redes sociales no daban abasto con tantos comentarios, teorías y mensajes de apoyo. Más tarde, varios medios comenzaron a recopilar antiguas entrevistas de ambos actores, intentando encontrar señales de lo que Özkan había revelado. En una de ellas, Asl decía: con Özkan siempre hubo una conexión especial. Hay personas con las que no necesitas hablar mucho para entenderte. Él es una de esas personas para mí. La frase ahora adquiría un nuevo significado. Lo que más impactó a los fans fue la forma en la que ambos manejaron la situación, con madurez, sin escándalos, sin culpas. Solo emociones puras, honestas. De hecho,
una fuente cercana a la producción de una antigua serie en la que compartieron pantalla reveló que la química entre ellos era tan intensa fuera de cámaras como dentro. Nunca fue algo vulgar ni evidente. Era más bien una energía que se sentía, una mirada cómplice, un gesto a tiempo. Los rumores sobre un posible reencuentro no se hicieron esperar. Algunos afirmaban que una nueva producción los estaba tentando para un proyecto dramático juntos. Sería icónico verlos otra vez, pero esta vez con todo lo que sabemos, escribió una fan en Twitter. En paralelo, una revista de espectáculos publicó una entrevista vieja con Asl en la que hablaba de sus miedos más profundos. En ella decía, temo no atreverme a decir cosas que mi corazón grita. Me da miedo perder lo que nunca tuve, solo por callar. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta al pasado que compartía con Özkan. Días después, en un evento benéfico, ambos coincidieron. Los fotógrafos no podían creerlo. Ella vestía de negro, él de gris. Se saludaron de forma educada, pero lo que captaron las cámaras fue mucho más, una sonrisa contenida, una mirada que duró apenas 3 segundos, pero que dijo más que cualquier declaración pública. Un testigo aseguró haber escuchado a Özkan decirle a un amigo, verla después de todo esto fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. La historia siguió alimentando titulares. Algunos medios incluso aseguraban que ambos habían tenido una cena privada en una casa ubicada en las afueras de Estambul. Nadie confirmó ni desmintió el rumor, lo que solo hizo crecer la especulación. Mientras tanto, Asl fue consultada nuevamente durante una rueda de prensa. Su respuesta fue breve pero elocuente, a veces el tiempo no cura, solo enseña a mirar el dolor con otros ojos. Ese mismo día, Özkan publicó una foto en blanco y negro en su perfil con la leyenda, lo más difícil no es amar en silencio. Es seguir adelante sabiendo que lo hiciste. Los comentarios estallaron. Muchos pedían una segunda oportunidad, una nueva historia para los dos. Otros, simplemente agradecían la honestidad. Una fan escribió, no todos los amores deben terminar con un beso. Algunos terminan con un suspiro y una verdad tardía. Con el paso de los días, ambos evitaron hacer más comentarios. Pero el público seguía leyendo entre líneas. Un video captado por un fan mostró a Özkan escuchando una canción antigua en su coche. La letra hablaba de segundas oportunidades, de amores perdidos y de palabras no dichas. Por su parte, Asl compartió un poema en su cuenta, no fue olvido. Fue respeto. No fue distancia. Fue protección. No fue ausencia. Fue amor en pausa. El impacto emocional de toda esta historia fue tan profundo que incluso artistas colegas comentaron sobre el tema. Una actriz conocida dijo en una entrevista, es raro ver tanta verdad en medio del espectáculo. Lo que Özkan hizo fue valiente y lo respeto profundamente. El periodista que condujo la entrevista original reveló que, tras el corte de cámaras, Özkan permaneció en silencio largo rato. Al despedirse, le dijo, hoy no vine como actor. Hoy vine como un hombre que necesitaba sanar. Así, sin escándalos, sin declaraciones forzadas, solo con palabras cargadas de sentimientos reales, Özkan y Asl tocaron el corazón de millones. No sabemos si el destino les tiene reservado un nuevo capítulo juntos, pero lo que es seguro es que el capítulo que compartieron ya quedó grabado, no solo en sus memorias, sino en las de todos nosotros. ¿Y ustedes, qué opinan de estas confesiones de Özkan Deniz? ¿Creen que Asl Enver siente lo mismo? ¿Deberían hablar cara a cara y cerrar ese capítulo de una vez por todas o abrir uno nuevo? Los leo en los comentarios, no olviden suscribirse al canal y compartir el video si quieren saber más sobre esta historia que ha tocado tantos corazones.